no fuese contigo lo que estoy hablando. El Señor necesita de tu fe para hacer tu milagro. Dice que en ese momento se retira de la ciudad, le da la espalda y se fue. Pero ¿qué le dijo? Menor va a ser la condenación, o fue la condenación a Sodoma y a Gomorra, que a esta ciudad que si mal no recuerdo es Capernaum. No recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero el punto es, usted necesita tener fe. ¿Para qué? Para recibir su liberación, para recibir su milagro. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere libertarte, el Señor quiere sanar tu corazón. Pero tú necesitas tener fe. No es que tal vez a lo mejor fuera necesario, no, necesitas tener fe, porque la fe es la llave que le abre la puerta a la bendición. La fe es la llave que abre la puerta para la liberación. Entonces necesitas tener fe. No necesitas tal vez una gran fe, tan solo con la fe del tamaño de un grano de mostaza, dice la palabra que tú vas a recibir tu milagro. Con la fe del tamaño de un grano de mostaza tú vas a recibir tu liberación, pero necesitas fe, porque la fe es como el agua en la agricultura. Sin agua la agricultura no sirve. Sin agua la agricultura no da fruto la semilla. ¿Por qué razón? Porque el agua es indispensable para que la agricultura funcione. Lo mismo sucede con el cristiano y la fe. Un cristiano sin fe no se puede llamar cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien que no agrade a Dios no se puede llamar hijo de Dios. Amén. Entonces necesitamos, dice la palabra, del Espíritu de Dios. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces cuando el Señor le fue ministrado el Espíritu de Dios, cuando recibió el Espíritu de Dios, automáticamente ¿qué hizo? Comenzó a moverse, comenzó a funcionar ministerialmente. Y dice que Él demostró lo que estaba hablando. Él demostraba lo que estaba hablando. Dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a anunciarle la buena nueva. Anunciar la buena nueva es anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia. Con solo decirte Cristo murió por ti, con solo decirte Cristo perdonó tus pecados, puede sanarte, puede libertarte, eso es llevar una buena noticia. Porque eso es llevar una buena noticia a alguien que está afligido, a alguien que está atado, a alguien que está enfermo. Esa es la buena noticia. Pero alguien sin el Espíritu de Dios no puede llevar la buena noticia. Al menos no puede convencer. Porque quien convence es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Puedes hablar 2, 3, 4 horas a una misma persona, 7 días a la semana, por un mes completo, y no le vas a convencer. Porque el Espíritu de Dios, si no está contigo, no le vas a convencer. Porque quien convence es el Espíritu Santo. Y entonces cuando Cristo hablaba, cuando Cristo ministraba con solo hablar, los endemoniados eran libertados, los enfermos eran sanados. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu estaba con él. El Espíritu Santo le daba pruebas y él podía demostrar que lo que estaba hablando era real. Pero no es solamente hablar, sino también demostrar con hechos. Demostrar con hechos. Él hablaba y lo que hablaba lo demostraba. Entonces, mire bien, para poder demostrar, para poder enseñarle al incrédulo el reino de Dios, debemos de estar firmes y libres de toda atadura. Pero para eso, mi querido hermano, necesitamos que Cristo rompa nuestras propias cadenas. Dice que tenemos que estar firmes ¿en qué? ¿Sobre qué? Sobre la arena. ¿Qué pasa si estamos sobre la arena? Al primer problema nos vamos. Se nos va la arena. Pero si estamos sobre la roca, ¿qué sucede? Pueden venir lluvias, pueden venir tormentas, pueden venir lo que venga. Que si estamos sobre la roca, en la roca permaneceremos firmes. En la roca permaneceremos firmes y libres de toda atadura. No significa que no vendrán problemas. Porque decirte que cuando vienes a Cristo tus problemas se solucionan y no tienes más ningún problema es mentirte. Aquel que te diga lo contrario, aquel que te diga que vas a estar bien, aquel que te diga que no va a haber problema, mi querido hermano, te están mintiendo. Porque cuando vienes a Cristo te conviertes en el enemigo público número 1 de Satanás. El Señor los reprenda. Te conviertes en una amenaza
al reino de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque el enemigo sabe que en ti hay un potencial alto para destruir el reino de las tinieblas. Lo que pasa es que el enemigo tiene dormido al cristiano y con sueño, para que no pueda ver el propósito que Dios tiene en su vida. Y de esa forma mantiene toda la iglesia dormida. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. ¿Para qué? Para que no demuestres el poder de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra: anhelad los dones espirituales. Anhela los mejores dones espirituales. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos el derecho de recibir los dones del Señor, pero no todo el mundo los recibe. No significa que todos vamos a recibir los mismos dones. Significa que vamos a recibir de parte de Dios, pero por esa causa, por estar dormido, es que no recibes lo que Dios tiene para ti. Es que no recibes el don que Dios tiene para ti, la administración personal que Dios tiene para ti. Porque dice la palabra que unos serán oídos, otros serán boca, otros serán nariz. Todos no vamos a hacer lo mismo. Tampoco significa que no van a haber dos profetas en la iglesia. Sí van a haber más de un profeta en la iglesia, pero significa, o le quiero decir, que el diablo te tiene dormido. El enemigo te tiene dormido. Y hoy vengo a despertarte. Hoy vengo a despertarte, iglesia. Mire, en Gálatas 5:1 dice la palabra: de libertar. No te liberta el hombre, no te sana el hombre, te liberta Cristo. Y no estéis, dice la palabra, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El libro de Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Y podemos ver que Pablo exhorta a la iglesia. Recuerde que cuando Pablo escribía, a pesar de que lo escribía específicamente a un lugar, a una iglesia en específico, en este caso a la iglesia de Galacia, dice que le dijo: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Le exhortó a mantener esa libertad. Le exhortó a no regresar al yugo de la esclavitud. Porque dice la palabra que aquel que peca se vuelve esclavo ¿de qué? Del pecado. Aquel que peca se hace esclavo del pecado y el pecado se hace su señor. Y entonces ya no hace su voluntad, sino la voluntad de su señor, llamado pecado. Y entonces dice que no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, pero dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ya tienes la libertad, mantente firme. Ya tienes la libertad, cuida de esa libertad, porque puedes volver a ser esclavo. Puedes volver a estar atado. Tan fácil, muy fácil, puedes volver a estar atado. Y entonces tenemos que estar firmes en esa roca que es Cristo. Tenemos que mantener esa firmeza. Recuerde que dice la palabra que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia. Sobre esta roca la iglesia se va a mantener firme. De nosotros depende mantenernos firmes. De nosotros depende mantenernos firmes. El Señor tiene la voluntad de ayudarnos, velar por nosotros, guardarnos, pero depende de usted y depende de nosotros personalmente, porque la liberación, mantener la liberación es personal. Mantener la santidad es personal. De nada sirve que nos pasemos los 365 días del año predicando temas diferentes con respecto a problemas diferentes y usted no sepa qué hacer en el momento específico. Como un caso que escuché de un pastor. 2 de la mañana lo llamaron por teléfono, una oveja: pastor, tengo tal problema, mi esposa me quiere dejar, nos estamos a punto de divorciar, venga corriendo para acá, para mi casa. ¿Sabe qué le dijo el pastor? No voy a ir. ¿Cómo que no va a venir? ¿Sabe por qué no voy a venir? Porque me paso todo el año predicando sobre el divorcio, predicando sobre lo que no tienes que hacer en tu matrimonio, predicando de cómo edificar un matrimonio. Ahora te toca a ti poner en obra lo que te enseñé. Ahora te toca a ti, como niño grande que eres ya, soltarte de la mano de papá y caminar solito. Entonces, ¿qué haces con lo que te enseña? ¿Qué haces con esa semilla que te ponemos día por día en la boca? ¿La digieres o la escupes? Depende de ti tragarte la semilla. Depende de ti tragarte la semilla. Y usted dirá: bueno, ¿y cómo me trago la semilla? Como mismo te tragas el arroz, que es una semilla.
Por si usted no lo sabe, el arroz es una semilla, simplemente que no tiene cáscara. Pero bueno, no es el caso, es una metáfora. Y entonces tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. De nosotros depende estar firmes. Pero mire otra, viene la otra. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y usted dirá, bueno, y usted viene a la izquierda y a la derecha, me viene con una cosa como mismo me viene con otra. Tenemos que estar firmes, pero estando firmes, tenemos que tener presente a no caer. Créame que en más de una ocasión he escuchado a personas decir, no, yo soy un roble, yo soy una muralla, a mí no me tumba ni el mismísimo diablo. Cuidado, cuidado el que piensa, porque no es lo mismo estar firme a pensar estar firme. No es lo mismo decir, disculpe, no es lo mismo estar sano que decir que estamos sanos. No es lo mismo decir soy libre a estar libre. Porque usted puede pasarse la vida entera confesando yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Y a lo mejor el demonio hasta por obstinación se va de su cuerpo. Pero por decir que eres libre no vas a ser libre. Porque el único que liberta es Cristo. El único que sana es Cristo. Así yo confieso que soy libre, yo confieso que soy sano. Pero depende de Cristo sanarme. No es por mi voluntad, es por la voluntad del Padre. Es por la voluntad de Cristo. Pero bueno, el caso es, cuidado, si piensas que estás firme y tienes una grieta por la rodilla. Cuidado si piensas que estás firme y tienes un problemita, una puerta abierta, la cual el enemigo sabe que existe, porque el enemigo, a pesar de que no es omnipresente ni omnisciente, él conoce cuál es tu debilidad. Él conoce cuál es la grieta que hay en tu estructura. Se lo pongo así de sencillo. El ser humano. Usted ve la estructura del ser humano, del cuerpo del ser humano. Dele un golpe en la espalda y fractúrele una vértebra de la columna vertebral. No sirve para más nada en su vida. Le da un golpe, se fractura la vértebra, fractura la médula ósea y más nunca camina. Y no era que estaba firme, no era que estaba fuerte, no era que caminaba, no era que estaba saludable. Con un solo golpecito, con un daño en un lugar específico es suficiente para destruir a un ser humano, a una persona, su vida completa. Así mismo funciona el enemigo. El enemigo designa, como mismo el Señor designa a su vida un ángel para que le guarde, para que le proteja. Porque dice la palabra en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No acampa alrededor de todo el mundo, como el mundo ha querido enseñar, porque a tu alrededor está el ángel de la guarda. A los que le temen, a los que temen a Dios, Él manda a uno designado para guardarte. Y como le decía, el enemigo no es omnisciente ni es omnipresente, por lo que no digas más, el diablo me tiene la vida hecha talco. No es el diablo no está en todo lugar. Tú no eres tan importante para que el diablo se persone y haga talco tu vida. El enemigo manda a estudiar tu vida a uno de sus discípulos, porque el diablo tiene discípulos que son los espíritus inmundos. Manda a estudiar tu vida y como estudia tu vida, él sabe cuál es tu punto débil. Estudia desde que naces, creces y hasta que te mueres. Está estudiando tu vida. ¿Cómo? Para ver cómo te destruye, para ver cómo hace una mella en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, para destruirte. Y de esa forma, si crees estar firme, ten cuidado y no caigas. Ten cuidado y que esa confianza que tienes, esa confianza que te ha dado estar bien por un tiempo, te nuble el entendimiento y no veas la fisura que hay en tus piernas, la fisura que hay en tu columna vertebral. Y solamente con un golpecito venga el enemigo, ¡puf!, y te tumbe. Mire, mi hermano, Pablo nos enseña a no confiarnos de nuestra libertad y a no descuidar nuestra santidad. La confianza en nosotros mismos es una puerta abierta al enemigo. No, yo estoy bien, yo sé lo que hago, yo sé en las cosas que hago para agradar a Dios. Cuidado con la confianza en ti mismo.
En la confianza está el peligro, dicen por ahí. Es por eso que dice, velad y orad, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por ese mismo motivo es que tenemos que velar, que cuidar, que estar presente, tener presente, estar velando todo el tiempo. Cuando va a atacar el enemigo, cuando el enemigo sabe que estamos débiles, velar, porque para eso nos manda la palabra, a orar y a velar. ¿Para qué? Para estar presente, para tener conocimiento y no basarnos en nuestra propia confianza, porque el que se confía es destruido. El que se confía es destruido, porque si te confías de tu propia fuerza, va a ser el peor error que vas a cometer en tu vida. Mire, mi hermano, ya para entrar un poquito más en el tema, en Marcos capítulo 3, versículo 27, dice la palabra: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Toca el que está a tu lado y dile: ¿eres una mujer o eres un hombre fuerte en el Señor? ¿Eres un hombre o eres una mujer fuerte en el Señor? Porque nosotros somos hombres fuertes. Usted es mujer fuerte en el Señor. Usted es hombre fuerte, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros somos hombres y mujeres fuertes en Cristo. Pero dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Nosotros tenemos bienes. Nosotros tenemos bienes que el Señor nos ha dado, no solo físicos, sino espirituales. Si antes no le ata, ninguno va a entrar si antes no te ata. Ninguno va a entrar a tu vida, ningún espíritu va a entrar a tu vida si antes no te frena, no te ata, no te quita el avance. Y cuando dice entrar en la casa, se refiere a entrar a tu vida, entrar a tu hogar. Dice que entonces podrá saquear su casa. Recuerde lo que hablamos hace un tiempo sobre el asedio. ¿Cómo consistía el asedio? Rodear a alguien, quitarle el suministro de agua, quitarle el suministro de comida, provocarle una guerra psicológica. Y cuando estaban débiles, ahí mismo atacaban, entraban y saqueaban. Si antes no te atan, no vas a poder ser saqueado. Mientras estés firme y no permitas que el enemigo te ate, él no va a entrar a tu vida a saquearte. Porque para que el enemigo entre, tienes que tener una puerta abierta. Para que el enemigo entre, tienes que darle un derecho legal. Y ya cuando estés atado, no vas a poder hacer nada para frenar el avance del enemigo en tu vida. Y entonces tienes que tener presente eso. Manteniendo las puertas cerradas, nunca el enemigo te va a entrar a tu vida. Mientras la puerta de tu ciudad esté cerrada, el enemigo no va a poder entrar. Dice la palabra que como ciudad derribada y sin muros es aquel cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces la ira también es una puerta abierta al enemigo. La ira es una puerta abierta, ¿para qué? Para que tus murallas sean derribadas, para que tus puertas estén abiertas todo el tiempo. Y entonces, mire qué bien, nosotros somos los que le damos derecho legal al enemigo a atarnos. Y cuando estamos atados, no tenemos nada que hacer. Mire, mi hermano, ¿cuáles son los bienes espirituales que nos quiere quitar el enemigo? La felicidad, la tranquilidad. Alguien que no tiene tranquilidad es alguien que es presa fácil para el enemigo. Quítale la tranquilidad a una persona y automáticamente una persona que no, por ponerle un ejemplo, una persona que no tiene tranquilidad, ¿qué va a hacer? Va a empezar a fumar. Porque dicen por ahí que el cigarro calma. Yo no sé porque yo nunca fumé. Me contaron. Dicen que para estar en paz hay que fumar de la verde. Hay que fumar hierba verde. Si entiende la parábola como la estoy hablando, porque si no entiende se la digo en español. Dicen que para ahogar las penas hay que darle a la bebida. Y entonces una persona que no tiene paz es presa fácil al enemigo. Y lo que le ponga adelante se lo va a llevar.
Mire, mi hermano, ¿cuál es la consecuencia? Saquea nuestros bienes, saquea todo aquello que por años hemos construido, todo aquello que por años hemos edificado. Y qué mejor o qué mayor premio, qué mayor tesoro nosotros podemos tener que nuestro hogar. Aquellos que son padres, aquellos que tienen un hogar, si permites que el enemigo entre a tu vida, va a despojar tu hogar, va a despojar tu familia. En todos los casos no es igual, lo dejo claro. En todos los casos no sucede igual. Pero si permitimos que el enemigo entre en nuestra casa, mi hermano, se va a volver un caos. Y la tranquilidad en nuestro hogar va a desaparecer. ¿Por qué razón? Porque quitando la paz en un hogar, se destruye un hogar solo. Ya no hay cariño entre los esposos, ya no hay amor entre los esposos. Se sobran los problemas, llueven las ofensas, llueven los insultos. Y de esa forma el enemigo entró y se robó los bienes. Es más profundo de lo que nosotros pensamos, pero con solo darle, recuerdo que hace tiempo, recuerdo que predicaba y hablaba que el enemigo busca el hueco o el agujero más pequeño para entrar. No sé si recuerda, hace como 2 años predicaba y le decía que un día le caía atrás una guayabita en mi casa. No sé si se recuerda, hace como 2 años de esto. Y yo dándole con una escoba, y la guayabita se metió por un huequito así, que después yo lo miraba y yo decía, pero ¿acaso esta guayabita no tiene hueso? ¿Cómo se metió por ahí? ¿Y sabe qué me ministraba el Señor? Así es el enemigo. Por el hueco más pequeño, por aquello que pensamos, no, por eso no es ningún problema. Que me fume un cigarrito al día, no hace nada. Si es uno nada más, uno al año, no hace daño. Por el hueco más pequeño se mete el enemigo, y ya estando adentro te ata, y estando atado no puedes hacer nada, porque ya no depende de Cristo. Ay, Señor, ¿por qué estoy aquí? Ay, Señor, ¿por qué permites este problema en mi vida? Y el Señor te dice, lo permito porque tú te lo ganaste, porque tú fuiste el que dio derecho al lugar. El Señor es soberano. El Señor, si quiere, mete la mano y te saca. El Señor, si quiere, mete la mano y te saca. Pero depende de nosotros no estar en ese lugar. Depende de nosotros no estar en ese momento. ¿Por qué razón? Recuerde, alguien que está atado puede ser libre. Alguien que está atado puede ser libre. Pero el que es libre puede volver a ser esclavo. El que es libre puede volver a ser esclavo. Así de sencillo, dice la Biblia que cuando 2 ejércitos se enfrentaban y uno ganaba, hacía esclavo al otro. ¿Se recuerda? Y no era que el ejército era libre, no era que esos hombres eran libres. Se convierten en esclavos cuando son derrotados por alguien superior a ellos. Cuando tú eres derrotado por un ser superior a ti, te haces esclavo de ese ser, que en este caso es un espíritu inmundo. Cuando peleas una batalla y pierdes esa batalla, te haces esclavo de ese espíritu inmundo, que en este caso se llama pecado. En este caso se llama atadura. En este caso se llama vicio. Si eres incapaz de ganar una batalla contra un vicio, te vas a convertir en esclavo de ese vicio. Y no sé por qué en los últimos tiempos he predicado tanto de esto, pero me interesa hacerle saber que hay una solución a su problema. Me interesa hacerle saber que hay una solución a su adicción, a su vicio, a su atadura. El Señor tiene una solución para ti. El Señor tiene una solución para ti, porque para entrar al reino de los cielos dice que ni los idólatras, ni los borrachos, los adúlteros, ni nadie de ese tipo de personas va a entrar al reino de los cielos. Por eso que cuando venga Cristo, si hay ese tipo de personas dentro de la iglesia, se va a quedar y no van a entrar. Por eso me interesa predicar tanto del tema. Predicar sobre la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y la novia, si no tiene el vestido blanco, no entra, no se casa. Si no estamos vestidos de bodas, no vamos a ir a la boda, iglesia. Si no tenemos aceite en nuestra lámpara, que es señal del Espíritu Santo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a entrar. Y para tener el Espíritu Santo hay que estar lleno del poder de Dios, de santidad, de consagración, de una vida que no esté llena de pecado, no esté llena de suciedad, no esté llena de cosas que desagraden a Dios. Amén.
se acabaron los amenes, se sellaron las bocas. Toca el que está a tu lado y dile, ¿todavía estás aquí? ¿Todavía estás aquí? Mire, quiero mencionar algunos ejemplos de hombres en la Biblia que fueron saqueados y que fueron saqueados por su propia culpa. Por su culpa fueron saqueados. En 2 de Samuel 12:10 dice la palabra, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿De quién habla la palabra? De David. No sé, creo que el personaje del que más hablo en la Biblia, aparte de Saúl, es David. Porque David se enfoca mucho como un buen ejemplo. Y es cierto que en determinados momentos de su vida ha sido un buen ejemplo, pero en otros no. Y podemos ver que David era un hombre fuerte. A pesar de que no tenía tamaño, era un hombre fuerte, porque peleaba y vencía, porque Dios estaba con él. Era un hombre fuerte porque sabía cómo tocar el corazón de Dios, sabía cómo orar y agradar al Señor, sabía cómo tocar el arpa y que los espíritus saliesen corriendo. Dios estaba con David, pero se creyó estar fuerte, se creyó estar firme. Y en cierto y determinado momento, en cierto y determinado escenario de los cuales el enemigo sabe preparar, porque el enemigo prepara escenarios, el enemigo prepara escenarios. De momento saliste tarde del trabajo, estoy poniendo un ejemplo hipotético, cualquier semejanza o cualquier igualdad a la realidad es pura coincidencia. El enemigo prepara un escenario y sales tarde del trabajo, y de momento llegaste a la parada y se fue la guagua, te tuviste que ir a pie, y de momento cuando pasaste, andabas a pie, pasaste por la cantina que siempre ibas con tu mejor amigo a la hora de salir del trabajo, al bar, para que me entienda mejor. Y de pronto pasaste y como que sentiste el olor a ron. Y te prepararon el escenario clásico. Vienes estresado, vienes cansado del trabajo. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo recto? ¿O entro o no entro? ¿Entro o no entro? Entré. Y el enemigo te preparó el escenario exacto, en el momento exacto, con los colores del atardecer exacto, con el cansancio exacto y con la debilidad exacta. Y caíste. Y abriste una puerta, el enemigo te ató como una momia y no te pudiste mover y no pudiste salir corriendo. Y posteriormente a eso, llegaste a tu casa con tremenda peste a ron, y cuando llegaste tu mujer te dice, ¿y ese olor a ron? No, es que el problema es que mira, estaban repartiendo pastillitas de alcohol en el trabajo y tuve que tomarme una porque dicen que el alcohol es bueno para matar los microbios. Y como que la mujer, creyendo el hombre que la mujer es boba o es tonta, la mujer enseguida le formó el petate. No, mi mujer no sirve, es lo primero que dice el hombre. Mi mujer no me entiende, mi mujer no sabe los problemas que tengo. Enseguida se acabó la paz en el trabajo. ¿Por qué? Porque dejaste que dejaste que el enemigo atase tu vida, atase al hombre fuerte, al que se creía fuerte, y destruyese tu casa, destruyese la estabilidad emocional de tu familia. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Me lo inventé ahora mismo, para que me entiendan. O lo contrario, me lo reveló el Señor. Miren, mi hermano, Davidcito, el rey David, el ungido de Dios, no va a la batalla porque estaba viejo ya. Diga conmigo, estaba viejo. Ya no tenía las mismas fuerzas de antes. Le preparan un escenario, el hombre se levanta a las 4 de la tarde, como si no fuera nada caótico dormir por la tarde, que a mí personalmente no me gusta dormir por la tarde, porque uno se levanta como que no se levanta y el sueño le sigue arrastrando. Y este hombre se levanta, sale a la terraza y medio soñoliento, visualiza el escenario, lo hemos hablado unas cuantas veces aquí, el atardecer,
Se veía el atardecer desde la terraza que el rey acostumbraba a salir. Y como que la mujer no sabía que el rey a esa hora todos los días salía, la mujer se pone a bañar, empieza a bañarse a vistas del rey. Le hago una pregunta: ¿qué mujer se baña a la vista de alguien que sabe que la va a mirar? ¿Quién se baña con las puertas abiertas? Nadie, a no ser que quieran verlo, pero bueno, no es el caso. No estamos juzgando quién tuvo la culpa, pero bueno. Y entonces David la ve, y usted sabe cuál era el problema que tenía David. David tuvo unas cuantas mujeres, y ponerle menudo personaje delante. ¿Qué hizo David? Cayó David. El enemigo le plantó el escenario exacto, el momento exacto. Una mujer que no tenía marido, porque ella no tenía marido, y cayó. ¿Por qué razón? Porque permitió que el enemigo le pusiese el señuelo, y él cayó en el señuelo. Y entonces, ¿qué veo? ¿Qué veo, iglesia? Que la atadura que tenía David, porque David yo pienso que tenía una atadura con los ojos, tenía una atadura con las mujeres. David llegaba a un pueblo y ahí mismo agarraba 2, 3 mujeres, porque llegó a un pueblo de filisteos y ahí mismo se casó y tuvo 3 mujeres. Como si con una no fuera necesario, no fuera suficiente, tuvo 3 mujeres. Y entonces yo veo en David un problema sexual que se lo heredó a su hijo Salomón. Y Salomón no le bastaba una, tuvo 1000. Y después que tuvo 1000 se dio cuenta que con una era suficiente. Pero bueno, no es el caso. El caso es que David era un hombre fuerte, se creyó que estaba bien, se creyó que estaba firme y cayó. Así de fácil. En un momentico dejó consecuencias a toda su generación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué sucedió? Le violan a una hija. El hijo que viola a la hija lo mata al hermano. Ese hermano, llamado Absalón, le levanta el reino, le quita el reino, lo persigue, hereda los problemas sexuales del padre y está con todas las concubinas a vista de todo el pueblo. Fíjese el trasfondo que hay en la consecuencia de un padre, en la consecuencia del pecado de un padre en un hijo. Posteriormente a eso, su hijo muere enredado, se enreda el pelo que tenía en un árbol y se muere ahorcado. Se le muere un hijo, matan un hijo, se muere el otro hijo, y el hijo Salomón, que hereda el reino, tiene más problemas sexuales que su propio padre. Y entonces la batalla que tú no ganes la van a heredar tus hijos. El problema que tú tengas lo van a heredar tus hijos. El hombre que es diabético, su hijo va a heredar la diabetes. Tiene un 90% de ser diabético. La misma ley física se aplica en la espiritual. Mire, le comento esto como a forma de testimonio para que vea qué caprichosa es la genética. Mi abuelo era un hombre que tenía muchos angiomas verrugosos. Si no sabe lo que es eso, son como verrugas planas de color rojo. ¿Y sabe qué sucedió? Se me ocurre ponerle a una de mis hijas, ¿cómo se llamaba mi abuelo? Mi abuelo se llamaba Emilio y le puse a mi hija Emily. ¿Y sabe qué sucedió? Mi hija heredó un angioma verrugoso de mi abuelo. No lo heredé yo, no lo heredó mi madre, lo heredó mi hija. Así es la genética. Y como mismo la genética es en el mundo espiritual. Es en el mundo espiritual. El problema que tú no soluciones hoy lo van a heredar tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Suponiendo que lleguemos allá, suponiendo que el mundo llegue allá a esa época, al año 2100. Entonces, a lo que quiero llegar, David, la consecuencia del momento de un David, la heredó su hijo Salomón. Y a pesar, como decía mi esposa en el día de hoy, en la tarde de hoy, a pesar de tener 1000 mujeres, tuvo un solo hijo. Tuvo un solo hijo. Y yo me pregunto, ¿era problema de las mujeres o era problema del hombre? Yo pienso que era problema del hombre. Pero bueno, no es el caso. Nosotros mismos, iglesia, somos los que frenamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Somos los que frenamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cómo? Con nuestros problemas, con nuestras debilidades. Porque un cristiano que se pasa el año entero luchando contra un problema
es un cristiano que está frenado, es un cristiano que no avanza, es un cristiano, es un hijo de Dios que no puede avanzar en el reino de Dios. Es por eso tan importante tener presente de que tenemos que ser libres. Es por eso tan importante de que tenemos que tener presente la necesidad de ser libres, la necesidad de no tener una puerta abierta. David sabía que tenía un problema y sin embargo, cuando vio la tentación, vio lo que le pusieron delante, no dio la espalda y se fue. Él no dio la espalda y se fue. Fíjese cuánta maquinación hubo en un momento. Él vio, pensó, actuó, mandó a llamar. Y mandó a llamar. Mal ejerció la autoridad que tenía como rey. Pero bueno, el punto es, David cayó y se quiso burlar de Dios. Usted conoce la historia, manda a matar al hombre. Pero bueno, no es el tema de hoy. El caso es que David falló y como consecuencia la recibieron sus hijos. Las consecuencias las recibieron sus hijos, las recibió su casa. Y dice que no se apartaría de la espada de su casa jamás. Jamás. Segundo ejemplo, Jueces 16:20. Dice la palabra y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Estaba dormido. Recuerde. Despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Recuerda lo que hablamos de la confianza? ¿Se recuerda lo que hablamos de la confianza? No, yo sé que puedo, no, yo ando buscando una tentación para vencerla porque yo estoy firme en el Señor. No, yo voy a ir ahí, no me importa, yo estoy fuerte en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel que se crea firme, aquel que se crea estar firme, tenga cuenta que no caiga. Dice pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Recuerde que Sansón se durmió en las piernas de Dalila, pero antes le dijo cuál era su secreto. Y por supuesto que Dalila le cortó las trenzas y automáticamente, perdiendo las trenzas, perdió la consagración. Cuando perdemos la consagración, ahí mismo se aparta de nosotros el Espíritu Santo. Ahí mismo se aparta de nosotros el Espíritu Santo. Y creyendo Sansón que todavía él tenía fuerza, se confió y dijo: no, voy a salir como las otras. No, yo voy a salir victorioso igual que las veces pasadas. Cuidado con la confianza. Cuidado con la confianza, porque en la confianza está el peligro. Cuando nos confiamos y creemos en nuestra fuerza, confiamos más en nuestra fuerza que en la fuerza del Espíritu Santo. Hay peligro. Hay peligro. Dice que lo ataron y después que le ataron, le sacaron los ojos. ¿Se recuerda? Entra, te atan y te roban los bienes. Ataron a Sansón y le arrancaron los ojos. Le arrancaron sus bienes. Porque después que te ata el enemigo, te quita los bienes. Te quita los bienes. Gracias a la debilidad de Sansón, fue atado en lo físico, como mismo estaba atado en lo espiritual. Porque Sansón tenía problemas espirituales, tenía ataduras espirituales. Y dice que posteriormente a eso lo avergonzaron, lo ataron a una piedra de molino, a moler como si fuera un animal. El show, el espectáculo. Miren a Sansón, el que mató a 1000 filisteos en un día, el que estuvo por 20 años juzgando al pueblo de Israel e hizo lo imposible por destruir a los filisteos, el que hizo lo imposible y lo posible para que el pueblo de Israel fuera levantado, pero por causa de su debilidad entró o cayó en las manos de una Dalila que le quitó la consagración y lo perdió todo. Lo perdió todo. Tercer ejemplo y final. En Génesis 19:30 dice la palabra: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Por qué pongo el ejemplo de Lot? Recuerde que Lot era sobrino de Abraham, y como sobrino, Abraham le veía como hijo. Y usted sabe la historia, que no se ponían de acuerdo
Y dice, y Abraham le dijo: si tú coges para la izquierda, yo cojo para la derecha. Si tú coges para la derecha, yo cogeré para la izquierda. El caso es que Lot se separa de Abraham, y son las divisiones que hacen daño. Esas son las divisiones que hacen daño. Cuando te intentas apartar de alguien que te es de bendición y lo haces por tu propia voluntad, por tu propia cuenta, el resultado no va a ser de bendición. El punto es que Lot puso sus tiendas en una llanura y poquito a poquito se fue corriendo. Lo hablábamos hace un tiempo. Se fue corriendo poco a poco y llegó hasta Sodoma, y en Sodoma puso su casa. Puso su casa en medio del pecado, puso su casa en medio de la atadura, y el pecado para él se volvió algo normal. Eso se llama iniquidad, cuando el pecado ya en tu vida es algo normal. Y entonces, por misericordia de Abraham, el Señor manda ángeles a sacar a Lot, a su mujer y a sus hijas. Y saliendo de Sodoma, usted conoce que la mujer mira para atrás y se convierte en estatua de sal. Porque mirar para atrás es anhelar lo pasado, anhelar lo que hacías en el pasado. Y cuando miramos al pasado, dice la palabra, cuando tienes la mano en el arado, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel miró atrás. Se acordó de Egipto cuando estaba en el Mar Rojo. ¿O acaso no había suficientes tumbas en Egipto para que viniésemos aquí a morir? Recuerdo las calderas, cuando comíamos en caldera, la cebolla. Usted sabe la historia. Cuando te acuerdas atrás, cuando miras atrás, te frenas, te mueres, acaba tu vida espiritual. Porque a pesar de que los ángeles los sacaron de Sodoma, ellos no salieron de Sodoma. Sodoma no salió de ellos. Sodoma no salió de su corazón. Es por eso tan importante, cuando somos libres, no mirar atrás, no mirar a lo que éramos, no mirar la abundancia que teníamos cuando estábamos en pecado. Es mejor estar en un desierto con Dios que en la abundancia sin Dios. Porque la abundancia sin Dios es fin de destrucción. Dice que difícil es el camino que lleva a la salvación, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Es difícil servir a Dios, pero es muy fácil servir al pecado. Muy fácil. Mira, mi hermano, ellos salieron. La mujer de Lot quedó en el camino y ellos subieron y moraron en una cueva. Fíjese el peligro de la cueva. Cuando se miraron las dos hermanas, recuerde que estas dos mujeres, porque ya eran mujeres que se iban a desposar, se miraron la una a la otra y le dijeron: nuestro padre no va a tener descendencia. Y usted sabe el plan que hicieron. Emborracharon a su padre y ellas concibieron de su padre. Cometieron incesto. Y el resultado fue los moabitas y los amonitas. En Génesis 19:37 dice: y dio a luz la mayor un hijo y llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. La destrucción de la familia de Lot no fue solo física, sino que fue espiritual. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que perdió un miembro de la familia, a su madre, espiritualmente hablando, destruyó su descendencia, destruyó su generación. Porque los moabitas y los amonitas fueron enemigos jurados del pueblo de Dios. Fueron enemigos que siempre su descendencia estuvo llena de pecado, estuvo llena de idolatría, estuvo llena de inmundicia. ¿Como consecuencia de quién? De Lot, de la actitud de Lot. Porque si Lot no se hubiese ido para Sodoma, el pecado en él no hubiese sido algo normal, la iniquidad en él no hubiese sido algo normal. Y entonces, ¿qué sucedió? Lot destruyó su generación a causa de una mala decisión. Y destruyó su descendencia física como su descendencia espiritual. Cuidado con tus acciones, cuidado con tus actos, porque puedes destruir tu descendencia. Y ya para terminar, iglesia, en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi hermano, no es tal vez no es a lo mejor, es una orden. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que permanecer en los estatutos de Dios. Tenemos que leer constantemente la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Y ya de esa forma nos convertimos en sus discípulos. Dice la palabra: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo de Cristo es obedecer a Cristo. Ser discípulo de Cristo es conocer la palabra y obedecer la palabra. Ser discípulos de Cristo es morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Cristo. Es muy difícil, es difícil morir a nosotros, morir a nuestra voluntad. Nos convertimos literalmente en soldados. Un soldado no piensa, un soldado no dice que no, un soldado no dice estoy cansado, un soldado no dice no tengo fuerzas. El soldado dice: heme aquí, Señor, heme aquí, tú ordenas y yo actúo. Tú dices rana y yo salto. Tú dices haz esto y yo lo hago. Tenemos que convertirnos en soldados para Cristo. Dice que nosotros militamos, nuestra milicia no es terrenal, es celestial. Nuestro ejército es del cielo. Nosotros somos soldados. Nosotros tenemos que convertirnos en soldados para hacer la voluntad del Padre, para hacer solamente la voluntad del Padre y hacer morir nuestra voluntad, hacer morir la voluntad de nuestra carne para hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Y mire qué tremendo. Y de esta forma conoceremos la verdad. Siendo discípulos de Cristo vamos a conocer la verdad. Siendo discípulos de Cristo, la verdad va a estar en nosotros y nos va a hacer completamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. Amén. Y de esta forma rompemos nuestras ataduras. Siendo discípulos de Cristo, haciendo morir nuestra voluntad, rompemos las ataduras. Haciendo morir nuestros deseos, rompemos las ataduras. Haciendo la voluntad de nuestro Padre celestial, rompemos las ataduras. ¿Por qué? Porque Cristo, la verdad, nos hace libres. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Ahí en su lugar, yo le invito a cerrar sus ojos y a levantar su mano y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre amado. Me ofrendo, me entrego a tu altar. Me entrego como una ofrenda de olor grato a tu presencia. En esta noche hago morir mi voluntad. En esta noche hago morir mis deseos. Confiéselo con su boca. En esta noche hago morir mi carne. En esta noche entrego mi voluntad a ti, Señor. Me entrego a ti para ser tu discípulo. Entrego mis gustos, entrego mis preferencias, entrego mi voluntad a ti, Señor amado. Hazme libre. Levanta tu mano. Hazme libre, Señor. Si hay algo en mí que no te agrada, Señor amado, quítalo, quémalo en el altar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, heme aquí, Señor. Heme aquí, papá. Quémame en el altar, quema mi voluntad, quema mi carne, quema aquello que no te agrada, Señor amado. Hazme completamente libre. Hazme libre para adorarte. Hazme libre para servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar yo declaro sobre tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, liberación. Yo declaro liberación. Declaro que se rompen tus ataduras. Declaro que tus cadenas son rotas por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aquello que te estaba atando, aquello que te estaba agobiando, aquello que estaba teniendo posesión tuya, en el nombre de Jesús se va en esta noche. Se va en esta noche en el nombre de Jesús.
No saldrás de este lugar como me encontraste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desato una atmósfera de liberación sobre este lugar. En este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si deseas pasar adelante, siéntate libre de hacerlo. Siéntate libre de hacerlo. Si deseas pasar, puedes hacerlo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Yo estoy sellando esta palabra en el nombre de Jesús en tu vida. Estoy sellando esta palabra, la cual no regresará atrás vacía. Y la estoy atando a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, declaro que esta semilla tendrá su fruto en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Cristo. Te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que no hay arma forjada en tu contra. No hay arma forjada en contra de tu familia que prevalezca. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de venganza, todo espíritu de contraataque que se quiere levantar en tu contra, que se quiere levantar en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Sin mis manchas, Él las borró.